Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. La idea de este video es para brindarles una explicación un tanto general sobre la construcción de las tablas de frecuencia y gráficos estadísticos en Excel. Entonces, para comenzar, vamos a realizar o vamos a plantear los datos que vamos a utilizar. Utilizamos la función aleatorio entre para generar esos datos. Voy a generar datos que van desde 1 hasta 10, ¿sí? Entonces escribimos igual aleatorio, seleccionamos con un solo clic aleatorio entre 1 y 10. Ustedes pueden hacerlo entre los números que consideren, sin embargo, yo voy a trabajar con datos entre 1 y 10. Voy a generar uno, entonces me voy a la parte inferior derecha y sitúo el mouse donde aparezca un símbolo de la cruz en negro y lo tenemos presionado para replicar esa acción en las otras celdas, ¿sí? Entonces vamos a generar 5 columnas. Permítanme, vamos a ponerlas todas con el mismo tamaño y voy a replicar esta acción seleccionando esa fila hacia abajo para generar una cantidad de datos. En este caso, tengo 60 datos, los cuales voy a generarlos y voy a trabajarlos en una tabla de frecuencias, ¿sí? Para la construcción de la tabla de frecuencias, lo único que necesitamos, por ejemplo, en la tabla de frecuencias para datos agrupados por clases, necesitamos el número de datos. Vamos a poner aquí, datos. Entonces voy a escribir igual. Bueno, antes de que continúe, si ustedes notan, yo al dar doble clic en cualquier lado se me van cambiando los datos. Ustedes pueden fijarlos, si ya tienen unos datos establecidos, sobre eso se trabajan, pero pueden fijarlos seleccionándolos todos, hundiéndole control C y van donde dice pegar, en la flechita hacia abajo y dan donde dice pegar valores. ¿Sí? Ahí ya no se les van a mover más. Entonces vamos a contar entonces los datos que tenemos. Igual, contar, le damos un solo clic y seleccionamos todos los datos. Ahí me van a contar cuántos datos hay y le damos Enter. Me ha contado que tenemos entonces 60 datos y sobre estos 60 es donde vamos a trabajar y construir la tabla de frecuencias. Para la construcción de la tabla de frecuencias es muy sencillo, pues vamos a hacer las columnas. Entonces, clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Voy aquí a disminuirle un poco el tamaño. Tenemos clases que van desde 1 hasta 10, ¿no? Entonces escribimos 1, 2, seleccionamos esas celdas. En la parte inferior derecha nos ubicamos para que haya una crucecita negra y lo arrastramos hacia abajo, ¿sí? Ahora seleccionamos toda la tabla que vamos a utilizar, le ponemos una cuadrícula para que se vea un poco mejor, le ponemos un color y lo centramos todo, ¿sí? Para completar la tabla de frecuencias, lo único que tenemos que hacer es contar cuántos datos tenemos de cada una de las clases. Entonces, escribimos la función igual frecuencia, le damos un solo clic donde dice igual frecuencia, seleccionamos, mire como dice aquí, datos, punto y coma, grupos. Entonces, seleccionamos los datos, punto y coma, seleccionamos los grupos. Ojo, si ustedes notan, la función frecuencia se está arrastrando sobre bueno, está tapándome la clase número 1. Sin embargo, desde acá abajo podemos seleccionar todas las clases. Entonces, seleccionamos mejor la clase desde el 9, siempre que nos quede faltando una sola clase. Bueno, entonces ya hemos seleccionado la totalidad menos uno de los datos, dejando el último sin seleccionarlo y luego le damos Enter. Y aquí automáticamente Excel me va a contar cuántos datos hay de cada una de las clases. Verifiquemos, por ejemplo, de la clase 1 solamente encontramos dos datos. Aquí encuentro uno y aquí del primero encuentro otro. De resto no hay más. Para la frecuencia relativa, lo único que bastaría sería seleccionar la frecuencia absoluta dividido el número total de datos, pero ojo, el número total de datos es una cantidad fija. Como estas son tablas dinámicas, entonces es necesario fijar esa celda y le damos Enter. Y luego lo arrastramos, le damos doble clic donde está la crucecita negra y ya se nos completa toda la columna, ¿sí? Bueno, otro truquito para pasarlo de una vez a porcentajes, lo seleccionan y aquí arribita aparece donde dice general el símbolo porcentaje y ya los pasamos a porcentajes. Luego, donde dice la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para construir las frecuencias absolutas acumuladas, entonces seleccionamos la primera de la frecuencia absoluta, que es ella misma, ¿no?
Y luego la siguiente sería la segunda de la frecuencia absoluta con la primera de la frecuencia absoluta acumulada. Y le damos Enter. Luego lo arrastramos todo, le damos doble clic en la parte inferior derecha y ya se nos completa la columna. Ojo, importante, ven que aquí nos da 60 datos, que son los 60 datos que teníamos en un principio. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada hacemos lo mismo, pero con la columna de frecuencia relativa. Entonces seleccionamos la frecuencia relativa y luego la frecuencia relativa acumulada sería sumar la segunda de la frecuencia relativa con la primera de la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Ya teniendo la segunda, le damos doble clic en la parte inferior derecha y se completa la tabla. Aquí ya tenemos la tabla de frecuencias para datos agrupados por clases, ¿sí? Ahora vamos a construir la tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos. Para construir esa tabla de frecuencias voy a utilizar los mismos datos, pero vamos a hacer entonces con los intervalos. Voy a quitar aquí, voy a dejar de colorear este y les voy a mostrar. Entonces, lo que necesitamos para realizar esa tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalo, tenemos que contar cuántos datos hay, y ya sabíamos que eran 60, pero vamos a contarlos de nuevo. Vamos a calcular el mínimo, el máximo, el rango, el número de intervalos, ¿cierto? Vamos a calcular también el ancho o amplitud, como le quieran llamar, y ya con eso nosotros trabajaríamos o encontraríamos o construiríamos, mejor dicho, los intervalos. Entonces, igual para contar los datos, entonces sería igual igual contar, perdón, contar. Y seleccionamos todos nuestros datos, ya sabíamos que eran 60, pero bueno, lo calculamos aquí porque vamos a utilizar estos datos que están aquí. Igual mínimo para calcular o encontrar el valor mínimo. Ya sabíamos que era 1, pero igual encontré. Igual máximo para encontrar el dato más alto. Y lo seleccionamos todos los datos. El rango sería el máximo menos el mínimo, ¿no? El número de intervalos, recuerden que es 1 más 3,322 por logaritmo en base 10 de el número de datos, que serían 60. En este caso, bueno, vamos a darle corrección sí, porque no pusimos el paréntesis, me da 6,9 y recuerden que lo aproximábamos al número impar más cercano, que en este caso era 7. Ahora, el ancho de los intervalos era el rango dividido el número de intervalos y me da 1,286. Yo voy a aproximarlo a 1,3. ¿Sí? Sobre estos datos es donde vamos a trabajar y hacer la construcción de nuestros intervalos. Entonces, con la construcción de los intervalos, siempre hay un límite inferior, ¿sí? Y un límite superior. En este caso, vamos a construir el límite inferior. Recuerde que el límite inferior siempre empezamos desde el dato menor, que sería 1. El límite superior sería sumar el límite inferior, ¿sí? Con el ancho, pero ojo, ese ancho es una cantidad fija, esa siempre va a ser la misma. Entonces, esa debemos fijarla con el signo peso entre las letras, ¿sí? Vamos a completar la tabla para que se vea mejor. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Dijimos que eran 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, vamos a colorear, vamos a poner más bonita nuestra tabla. Hemos entrado, damos otro colorcito. Ahí está, listo. Para el siguiente, ¿cómo construiríamos el siguiente intervalo? Entonces, es igual al anterior, ¿no? Entonces ponemos igual a la celda del límite superior del primer intervalo. Y el siguiente sería, ojo, este más el ancho, que sería 1,3. Y ese ancho lo fijamos. Luego ya podemos ir arrastrando hacia abajo nuestros intervalos. Entonces, desde el segundo lo arrastramos. Ojo, no me aparece nada porque aquí tampoco está completo. Entonces, este de acá lo arrastramos hacia abajo. Y nótese que aquí ya
quedaron construidos nuestros intervalos. Nos da un poco más encima del límite superior o del dato máximo, mejor dicho. ¿Por qué razón? Porque como hicimos una aproximación de 2,20 de 1,28 a 1,3, pues ahí está ese decimal que se va sumando en cada uno de los intervalos. Sin embargo, no hay ningún problema. Ahora, para la frecuencia absoluta, es exactamente igual lo que veníamos haciendo con respecto a la tabla de frecuencias anterior. Pero, voy a hacer la aclaración. Lo que cambia es que vamos a considerar solamente estos datos del límite superior de cada uno de los intervalos. Entonces, dividimos. Igual frecuencia, los datos van a ser los mismos que estuvimos trabajando, punto y coma, los grupos que serán solamente los límites superiores. Ojo, no los seleccionamos todos, dejamos que el último no se toque, ¿vale? Y luego le damos Enter. Y ahí ya se contaron cuántos datos hay en cada una de las clases. Si verificamos, por ejemplo, esta clase, este intervalo, perdón, que tiene 5 datos, consideraríamos los datos 1 y los datos 2. Entonces aquí miramos el dato 1, el dato 2, el dato 1, el 2 y el dato 1. Y aquí están nuestros 5 datos. ¿Sí? Ya no hay más que sean de entre 1 u 2. Para la frecuencia absoluta sería el primero es la misma y la siguiente sería el actual de la frecuencia absoluta con la anterior de la frecuencia absoluta acumulada. Y a esto en la parte inferior derecha le ponemos en la crucecita negra y le damos doble clic. Frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta dividido el número total de datos, pero ojo, el número total de datos es un valor fijo, entonces ponemos el signo pesos. Y luego le damos doble clic en la parte inferior derecha, ¿sí? Lo pasamos a porcentajes de una vez para que se pueda ver. En la frecuencia relativa acumulada, la primera es la misma y la siguiente sería la actual con la anterior. Y le damos doble clic a la columna. A la celda, perdón. Y ya, quedaría nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados por intervalos construida. Ahora, ¿qué me interesa a mí? La construcción de lo que son los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos solamente necesitan 2 columnas o 3 columnas, según el que queramos. Por ejemplo, si queremos construir un gráfico estadístico que considere la clase y la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos esas 2 columnas, vamos donde dice gráficos recomendados y aquí rápidamente nos genera un gráfico. Si queremos hacerlo de 2 diferentes, entonces donde dice clase y luego seleccionamos, hundimos control y seleccionamos otra, ¿no? Queremos representar la frecuencia absoluta acumulada, seleccionamos ambas celdas, le damos donde dice insertar, gráficos recomendados, que este sería el más rápido para construir, y seleccionamos uno, digamos que queremos hacer uno de líneas, ¿sí? Y aquí quedaría construido. Ahora bien, si ustedes quieren construir una tabla de frecuencias y un gráfico estadístico, perdón, desde cero en donde me considere 2 variables, entonces usted va a seleccionar el gráfico estadístico que quiere. Entonces, usted va a seleccionar, digamos, vamos a mirar uno que podamos utilizar de una manera chévere y que nos interese. Podría ser, habíamos utilizado la otra vez en clase, creo que era línea con marcadores. Entonces le dimos clic en el gráfico y ven que no aparece nada, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es añadirle la información. Le damos doble clic donde dice en el gráfico y luego en la parte superior derecha donde dice seleccionar datos. Entonces, ojo, aquí nosotros vamos a ir añadiendo la información. Por ejemplo, vamos a añadir la primera serie que sería la frecuencia absoluta. Le podemos poner el nombre aquí o podemos seleccionar la celda donde tiene el nombre, ¿sí? Vamos a añadirle los valores. Seleccionamos aquí en la parte derecha, aparece un cuadrito, le damos clic en el cuadrito y seleccionamos toda la frecuencia absoluta, ¿sí? Y le damos Enter. Nótese que aquí ya estaría la primera entrada del gráfico. Vamos a añadir otra entrada en el gráfico. Digamos que queremos representar, aparte de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada. Y los datos también se los vamos a seleccionar. Nótese que ya tenemos entonces representadas ambas columnas, ¿sí? Ahora lo que tendríamos que añadir sería el eje horizontal, donde están las categorías, que serían los intervalos o las clases. Vamos aquí abajo, donde dice eje horizontal, etiquetas del eje horizontal, y seleccionamos la clase, ¿sí? Que serían los datos del 1 al 10 y le damos Enter. Y luego le damos a aceptar y aquí quedaría
mi gráfico estadístico donde considera abajo estarían las frecuencias relativas acumuladas y arriba estarían las frecuencias absolutas. Aquí le podemos poner un nombre, también le podemos cambiar el diseño. Nótese que arriba están los diseños sobre los cuales podríamos trabajar, donde me aparece alguna información y donde me muestra ciertos datos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta para poder representar correctamente la información que se les pide en los talleres. Bueno, esta sería el gráfico estadístico partiendo de cero. Hay muchos gráficos más, les hago la invitación para que le cacharreen un poquito, para que utilicen esos gráficos estadísticos. Pueden seleccionar dos columnas y mostrarlo a partir de lo que son, por ejemplo, las barras y líneas al mismo tiempo y demás, ¿sí? Aquí el Excel es bastante poderoso. Ah, me faltaba una cosa aquí en la tabla de frecuencias para datos agrupados por, por intervalos y era la construcción de los intervalos o la escritura correcta de estos mismos. Entonces vamos a hacerlo aquí. Me voy aquí abajo vamos a crear esta columna aquí para que se vea mucho más bonita. Entonces aquí intervalo. Para la construcción del intervalo nosotros necesitamos entonces varios símbolos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Con el que abrimos cada uno de los intervalos, una rayita y el paréntesis para cerrar el intervalo, ¿sí? Serían estos tres. Ahora, para construir cada uno de los intervalos vamos a utilizar la función concatenar, ¿sí? Entonces, donde dice concat, le damos clic. Entonces, ojo, aquí vamos a ir añadiendo cada uno del texto, cada una de las celdas donde está el texto para la construcción del intervalo. Entonces, primero empezamos el intervalo con este símbolo. Como este es un símbolo estático, es decir, vamos a usar ese mismo símbolo con cada uno de los intervalos, lo ponemos aquí. Y lo fijamos con el signo pesos. Punto y coma. Ahora sí utilizamos el límite superior. Luego, punto y coma, la rayita. Esa rayita es también un símbolo estático, entonces la vamos a fijar. Punto y coma, aquí sería el límite superior. Voy a seleccionar aquí porque me tapa la entrada, pero aquí está, yo estoy seleccionando el límite superior, que esa cambia, esa no necesitamos fijarla. Y por último, el signo, bueno, el paréntesis, ¿sí? Que ese lo vamos a fijar también. Y listo, ya tenemos la función concatenar con toda la información que nosotros queremos, ¿sí? Unos fijados, otros no. Los que no están fijados son el límite superior y el límite inferior de cada intervalo, que esos son los que van a ir cambiando a medida que avancen en las filas, ¿sí? Y entonces nótese que aquí ya construimos nuestro intervalo. Ahora, en la parte inferior derecha nos situamos, ¿verdad? Y lo arrastramos hacia abajo, ¿sí? Y aquí ya quedaron construidos todos los intervalos en nuestra tabla de frecuencias. Creo que esto sería toda la información que nosotros o que yo les había dado en la clase anterior y que me había comprometido a compartirles por medio del video. De todas maneras, cualquier duda que tengan, la solucionamos en clase y listo. Bueno, que tengan una muy buena tarde y ya nos vemos en clases. Hasta luego.